Una de las partes más importantes que creo que cualquier programador debe hacer es el de personalizar su editor de texto. Ya sea que trabajes en Visual Studio Code o cualquier otro editor o IDE, muy probablemente has tratado de personalizarlo, aunque sea cambiándole el modo claro a modo oscuro. En este video te voy a presentar algunas de las extensiones, temas, fuentes, colores que yo utilizo en Visual Studio Code, que me han servido sí para poder personalizarlo más a mi gusto, pero que también me ha ayudado en algunas cosas con algunas extensiones a poder ser un poquito más productivo. Vamos a empezar con algunos temas. A lo largo de muchos años he manejado diferentes temas en Visual Studio Code, siendo este mi top 3 de los que más me gustan. Actualmente estoy utilizando este que se llama Night Wolf y como pueden ver tiene una gama bastante bonita de colores que van entre azules claros, azules más oscuros, azules aqua y que contrastan con algunos amarillos y rosas. Este tema tiene bastantes variaciones. Tenemos la versión Black, la Dark Blue que estoy utilizando actualmente, Dark Gray, es un gris un poco más oscuro, y el Gray que solamente cambia básicamente el color de fondo. El segundo tema que he utilizado a lo largo de los años se llama Pale Night. Este también consta de colores azulados, entre morados, azules y con contraste de rosa y moraditos más claros como este. Y también tiene sus pequeñas variantes si es que necesitas que algunas palabras clave estén en itálica o no. ¿Cuál es la desventaja personalmente de este tema? Que sobre todo en la parte del navbar o del explorer, muchas veces es más difícil el poder ver de forma clara los nombres de los archivos, o si tienes alguna otra extensión que te añade sugerencias directamente al código. Lo malo de este tema es que necesitas tener una pantalla lo suficientemente brillante para poder tener un buen contraste. Caso contrario, que si estás trabajando a plena luz del día, este tema prácticamente hace que sea muchísimo más difícil poder ver ciertos textos. Y el último tema que me gusta utilizar de vez en cuando se llama Ayu. Ayu también tiene una colección de temas, este es el que más me gusta, en donde sobre todo resaltan los colores como entre amarillo a naranja con contraste con verde. Tiene algunas variantes, pero sobre todo hace que o el fondo sea mucho más intenso, llegando más a negro, o los colores sean un poquito más intensos, pero la gama de colores sigue siendo exactamente la misma. Como bonus, me gusta utilizar también mucho el tema por defecto de Visual Studio Code en Dark Mode. Este se llama Dark Plus, es una variante de el tema oscuro que teníamos por defecto hace algunas versiones y que se actualizó sobre todo para tener un poquito más de contraste y también para que un poco los colores tuvieran un poco más de contraste entre cada uno de ellos. El siguiente punto son las fuentes. Personalmente me han gustado 3 que he utilizado a lo largo de los años y que a pesar de que 2 son gratuitas y una de pago, la verdad es que siempre trato de intercambiarlas si es que quiero tener otra forma visual de ver mi código. El primero es Cascadia Code. Esta fuente fue creada por Microsoft y lo que me gusta sobre todo es que te permite utilizar diferentes variantes de la misma fuente. Es decir, si necesitas la fuente un poco más delgada o más fuerte, y también puede utilizar tanto itálicas como cursivas. También lo que me gusta de esta fuente y de prácticamente todas las que te voy a enseñar es que soporta ligaduras. Lo único que hace esto es que ciertos caracteres los combina para que puedan crear un único símbolo. A mí personalmente me gusta cómo se ve el código con las ligaduras. Sin embargo, esto también lo puedes configurar para que aparezca o no. La segunda fuente que me gusta utilizar bastante se llama Fira Code. Esta es una fuente un poco más delgada que también soporta ligaduras y que visualmente no se parece tanto a una fuente de consola, que es quizá lo que más me gusta de Fira Code. Sin embargo, la fuente que estoy utilizando actualmente se llama Dank Mode. Esta es una fuente de pago, actualmente cuesta 10 libras esterlinas, y lo que me gusta de esta fuente es que juega no solamente con las cursivas o las itálicas, sino que también los mismos grafos de algunas letras o de algunos símbolos tienen una variante bastante amigable. Está un poco más estilizada desde mi punto de vista, y que también si utilizas algún tema que explote el tema de las itálicas y cursivas, creo que esa combinación es perfecta para poder utilizar con esta fuente. Así se ve mi código utilizando Cascadia Code, así se ve con Fira Code y así se ve con Dank Mono.
Entonces pueden ver fácilmente la diferencia de tanto el grosor de las fuentes, de cómo funciona con las itálicas y cómo es que representa ciertos grafos. Recuerden que si ustedes están instalando una fuente que soporta ligaduras, tienen que abrir el editor de settings en modo JSON y pasarle la propiedad de editor.font ligatures, poner el valor a true, así como también si sus fuentes soportan diferentes grosores, y en editor.font weight ustedes pueden ajustar dependiendo de si saben si la ligadura soporta ser un poco más negrita, ser un poco más delgada, o a través de un valor numérico entre 1 a 1000. Por ejemplo, para Cascadia Code, este es el grosor de la fuente por defecto. Sin embargo, si yo le coloco un font weight de 100, vamos a ver que puede renderizar la fuente lo más delgado posible, lo cual a lo mejor visualmente no es tan llamativo. Pero podemos irnos también al otro lado, en donde si colocamos un valor alto, por ejemplo 800 o volt, vamos a tener un resultado como este. Entonces por eso es importante escoger las fuentes basado en lo que buscamos. Necesitamos una fuente negrita, más clara, o que podamos jugar con cada uno de esos valores si es que en algún momento queremos mostrar nuestro código con una única fuente pero con el grosor diferente. Y por último vamos a hablar de las extensiones. La verdad es que no utilizo tantas extensiones como me gustaría, no solamente porque a lo largo del tiempo he aprendido que entre más extensiones instalemos y que no utilicemos realmente, Visual Studio Code va a tardar muchísimo más tiempo en poder cargarlas, por lo cual si tú quieres una experiencia lo más rápido posible, trata de utilizar solo las extensiones que de verdad utilices en tu día a día. Entonces estas son mis favoritas. Prettier es prácticamente indispensable hoy en día para mí, porque con esta me puedo olvidar de darle formato a mi código a nivel de espaciado. Con esta extensión no tienes que preocuparte si te falta una tabulación o un espacio, simplemente puedes configurarle que cuando guardes tu archivo automáticamente aplique indentación a tu código. Esto lo puedes configurar porque a muchas personas quizá no les guste tanto el formato por defecto que aplica Prettier al código, pero bueno, todo eso lo puedes personalizar sin ningún problema. La segunda extensión que más utilizo en mi día a día se llama Live Server. Esto lo que te permite es crear un pequeño servidor si es que estás utilizando un proyecto en HTML y necesitas correr un servidor local. Lo único que tienes que hacer una vez que la instalas es dar clic derecho y seleccionar la opción de Open with Live Server. Esta extensión generará un servidor y ejecutará tu código automáticamente. No tienes que preocuparte por los cambios porque en cuanto tú hagas cambios, el servidor va a reiniciarse con todos los cambios que necesitas en tiempo real. La siguiente extensión que utilizo en mi día a día se llama GitHub Copilot. Este es un servicio de GitHub con lo cual tienes un asistente inteligente para poder programar y tienes una ventanita de chat también para poder preguntarle cualquier cosa relacionada con código. Lo más poderoso de GitHub Copilot es que una vez que tú empiezas a escribir tu código, él te puede ayudar a completarlo para que de forma automática te cree funciones completas, y si tú estás trabajando ya de forma constante en un proyecto, es capaz de entender tu código y autocompletarlo basado en el contexto de tu mismo código. No todo el código que genera está basado en repositorios públicos, sino que se va alimentando también del código que tú vas generando. Y así como tenemos ChatGPT, también tiene su propia ventanita de chat en donde le puedes preguntar prácticamente cualquier cosa relacionada con programación. La única desventaja que tiene Copilot es que es de pago y funciona a base de una suscripción, por lo cual si realmente tú generas algún ingreso a partir del código que tú creas, vale la pena invertir en él. De otra forma, creo que es un poco caro si lo quieres utilizar solo como un hobby de forma personal, y preferiría que preguntaras internamente dentro de la compañía donde trabajas si es que te pueden proporcionar alguna suscripción si es que lo quieres utilizar para tu trabajo. Otra extensión bastante pequeña pero súper útil se llama Pretty TypeScript Errors, y lo que nos permite es que podamos tomar el IntelliSense que nos devuelve el servidor de TypeScript en Visual Studio Code y le aplica un pequeño formato para que sea mucho más fácil de entender, también un poco legible el qué es lo que está pasando cuando tenemos errores de tipo con TypeScript. Mi siguiente extensión, que también lo utilizo en el día a día, se llama GitLens. Esta extensión lo que hace es añadirle superpoderes a toda la funcionalidad basada en Git que ya tenemos en Visual Studio Code. Lo primero es que te permite ver más opciones de forma visual. Por ejemplo, todos tus commits, todas las ramas que ya has creado en un proyecto, los remotes, si aplicaste algún stash, aquí lo vas a encontrar también, así como ciertas etiquetas. Sin embargo, lo más poderoso al momento de trabajar de forma colaborativa es poder
poder ver de forma visual en tu editor, saber el loaner de los cambios en donde estás actualmente trabajando. No solamente lo vas a poder ver aquí, sino que también vas a poder incluso ir directamente al pull request o al commit que se hizo en ese archivo, si es que estás trabajando con GitHub o incluso con Azure DevOps, así como poder también navegar de forma muy rápida a través de todos los cambios que se han hecho en tu proyecto e ir revisando las diferencias de cada uno de ellos, o que de forma visual puedas ver todos los que han contribuido a cierto archivo, el famosísimo Git blame, ¿no? Para que si tú estás buscando el culpable a un error o alguien que modificó tu código y lo hizo mal, de una forma muy sencilla, sin tener que correr ningún comando de Git, puedas tener esa información a tu alcance. Por último, una de las extensiones que también suelo utilizar mucho, sobre todo cuando necesito hacer pruebas muy rápidas, se llama Quokka. Esta es una extensión que lo que te permite es habilitar un pequeño playground, tanto para JavaScript como TypeScript. Esta extensión tiene una modalidad de pago, la cual te permite no solamente recibir actualizaciones, sino también preservar esos playgrounds una vez que guardes el archivo. La versión gratuita solamente te permite jugar con el playground mientras no guardes el mismo archivo. Obviamente, cuando combinas esto, por ejemplo, con GitHub Copilot, puedes crear pequeños tests de forma rápida o probar ciertas funcionalidades sin la necesidad de ejecutar el código en un navegador o guardar el archivo para después ejecutarlo con Node. Esas son algunas de las extensiones y personalizaciones que le he hecho a Visual Studio Code. ¿Quieres conocer todavía más? Aquí te dejo algunos videos de una playlist con más extensiones, más temas y sobre todo más tips para que puedas personalizar Visual Studio al máximo.